Cultura Jurídica en León. Es también un gusto contar esta tarde con la presencia del maestro Francisco Javier Martínez Esponda, a quien agradezco que haya aceptado nuestra invitación. Igualmente al maestro Francisco Javier Camarena Juárez. Y antes de dar comienzo a esta mesa de análisis, cuyo tema es Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano, con el comentario y análisis de la sentencia de amparo en revisión 54, diagonal 2021, relativa a la ampliación del puerto de Veracruz. Voy a leer un extracto de la hoja de vida de cada uno de nuestros invitados. Y primeramente, el maestro Francisco Javier Martínez Esponda nos va a hacer una exposición. Posteriormente, el maestro Francisco Javier Camarena Juárez hará lo propio. Y bueno, al final harán algunas reflexiones en conjunto y nos harán favor de responder las preguntas que ustedes tuvieran. Y entonces vamos a comenzar. El maestro Francisco Javier Martínez Esponda es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Es maestro en Ecología Tropical por parte del Centro de Investigaciones Tropicales, CITRO, de la Universidad Veracruzana. Colabora en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC, CEMDA, desde 2013, donde se ha desempeñado como director regional de la Oficina Golfo de México de 2013 a 2016. Actualmente trabaja como director operativo. Su línea principal de trabajo es la intersección entre el derecho al medio ambiente sano y los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables. Ha participado en diversos artículos y publicaciones. Recientemente fue coordinador del libro Otro México es Posible, Diálogos para la Construcción del Estado Pluricultural en México. Bienvenido, maestro, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Zulema. Encantado de estar aquí. Gracias. Por su parte, el maestro Francisco Javier Camarena Juárez es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y es maestro en Derecho Constitucional por la Universidad de Strathclyde en Escocia y es abogado administrativo y ambiental. En su experiencia, ha tenido algunos sectores regulados y servicios públicos, infraestructura, recursos naturales, energía y medio ambiente. En su experiencia laboral, ha sido director del área ambiental López Velarde Wilson Abogados, profesor de Derecho Ambiental en la Universidad de La Salle Bajío, exdelegado de Semarnat en Guanajuato y Chiapas, y abogado en Pemex Refinación, punto focal de la Carta de la Tierra en Guanajuato. Así que bienvenidos ambos, muchísimas gracias. Y maestro Francisco Javier Martínez Esponda, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Zulema. Bueno. Gracias, saludos a todos también. Eso. Bueno, de nueva cuenta, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. Lo que a mí me van a escuchar es un proceso que tiene alrededor de 9 años de litigio. Lo que van a escuchar pues solo es la última cola, ¿no? Es como el tercer proceso de litigio que este caso amerita. Y les he compartido en este chat una publicación que recién hicimos que da cuenta de, digamos, del estado del arte del corredor arrecifal del suroeste del Golfo de México, que es parte de lo que íbamos a hablar y que ahí se da cuenta. Me voy a permitir compartirles de manera muy breve mi pantalla para contar esta historia de manera muy breve. ¿Me pueden confirmar que ven la pantalla? Por favor. Dígame, maestro. Se ve. Sí, se ve. Muchas gracias. El sonido es un poco malo nada más. Uy, espero que mejore. Déjenme ver. Bueno, si quieren demos cuenta de esto para no alargar mucho la conversación y que podamos tener espacio a un diálogo fecundo, ¿no? Entonces, miren, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano es parte de un corredor arrecifal de alrededor de 650 kilómetros de largo, enfrente de las costas del estado de Veracruz,
Es un corredor que paradójicamente ha sido invisibilizado por la autoridad mexicana y del cual solo hay dos partes protegidas de acuerdo con la legislación mexicana, que es el área de protección de flora y fauna Lobos Tuxpan al norte y que está en la parte central del corredor, que es el corredor arrecifal, perdón, que es el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, ¿no? Decirles que si conocen a la ciudad y puerto de Veracruz, pues justo está enfrente, ¿no? Estamos hablando de un espacio muy grande, estamos hablando también de un espacio que es la razón de ser de la ciudad, ¿no? Hernán Cortés fundó la ciudad ahí por estos arrecifes, porque fue el único espacio donde encontró abrigo natural para sus naves. Entonces de ahí ya les estoy contando dos de los servicios ambientales que brinda este espacio. Uno es el de protección ante las tormentas y otro es el de abrigo de naves, ¿no? El que tiene que ver con el tema del derecho al trabajo. Entonces estamos hablando de un espacio muy grande. Ese es la poligonal. Esta es pues un poco la historia del parque, ¿no? Se crea en 92, no porque estuviera bien conservado, sino más bien porque era un área que debía ser cuidada. Y aquí pongo sobre la mesa algo interesantísimo, que es la comunidad científica se ha dado cuenta de que los arrecifes coralinos del Golfo de México están en mejores condiciones, que tienen mayor capacidad de resiliencia que los arrecifes del Mar Caribe. Entonces ahora la mirada está poniéndose acá y bueno, pues aquí hay un problema porque el Golfo de México usualmente ha sido visto como un lugar de extracción de hidrocarburos. Para no extenderme mucho más en esto, decirles que es un humedal de importancia internacional, ¿no? En 2004 el Estado mexicano hizo esta inscripción y además lo inscribió como o dentro de la red mundial del Programa del Hombre y la Biosfera de la UNESCO. Entonces tiene estas triples categorías, es un sitio maravilloso para quien conozca y que está envuelto en un montón de problemas. Particularmente este capítulo que aquí vamos a contar tiene que ver con un deseo añejo de la PIBER, que era ampliar el puerto de Veracruz, ¿no? Y sobre eso es lo que vamos a contar. Les pido por favor que vean la poligonal, miren cómo estaba la poligonal. No sé si alcanzan a ver aquí donde está mi cursor. Este espacio se llama la Bahía de Vergara, y la Bahía de Vergara formaba parte del sistema arrecifal veracruzano y en 2012 la CONAMP tuvo a bien desincorporarlo. Aquí lo pueden ver, aquí quedó fuera. Claramente se les dijo que no había ninguna razón técnica científica ni jurídica que les permitiera hacer eso. Se dijo que hacerlo supondría responsabilidad y a pesar de ello se vistió esta decisión de un manto protector diciendo que esto era una medida que tenía que ver con la protección y salvaguarda del derecho al medio ambiente sano de las personas, lo cual pues es falso, como ahora lo vamos a exponer. Pero importa que vean un poco cómo se ve y cómo se siente, ¿no? O sea, el puerto de Veracruz siempre estuvo, digamos, encerrado por el Parque Nacional. Miren, aquí donde está mi cursor, este era el puerto original y ahora se le liberó todo este espacio en Bahía de Vergara para que cupiera. Aquí lo pueden ver cómo se ve el puerto nuevo, ¿no? De este tamaño estamos hablando las cosas, ¿no? Decirles entonces, y aquí ya vamos a entrar en materia, ¿cómo se armó este caso? Este caso tiene tres vertientes interesantes sobre las cuales yo me quiero enfocar el día de hoy. Dos de ellas, pues absolutamente fueron recogidas por la Corte, y la tercera fue pues consecuencia de un diálogo de sentencias, si me permiten decirlo así, entre la Laguna del Carpintero, esta y la controversia constitucional de Yumbalam, y tuvo que ver con las conversaciones y las audiencias que las señoras ministras y señores ministros nos concedieron como parte del litigio. Entonces, lo primero que decir, y aquí les cuento ya algo muy importante, desde el SEMNA, que es donde yo trabajo y que es una organización de la sociedad civil mexicana organizada que está por cumplir 30 años de existencia,
hemos tenido esta tesis que es cualquier persona puede salir a la defensa de los ecosistemas de los cuales depende. Esa es una tesis que nosotros hemos esgrimido desde hace muchos tiempos. Hemos dicho que esa tesis además se sustenta en los llamados servicios ambientales, ¿no? Y bueno, aquí estoy haciendo alusión a una tesis pues netamente antropocéntrica. Esta tesis fue pues reivindicada por la sentencia de Laguna del Carpintero y cuando eso sucedió a nosotros nos alegró un montón porque entonces dijimos que el caso podía caminar de manera mucho más segura y ahorita les voy a contar por qué. La segunda cosa es que esta tesis, bueno, y ahora jurisprudencia ya de la Corte, del interés legítimo y por tanto la posibilidad de accionar el amparo para proteger el derecho al medio ambiente sano, también tiene o se le dio un piso mínimo, que es este concepto del entorno adyacente. ¿Quiénes pueden demandar quiénes pueden presentar un caso por la violación del derecho al medio ambiente sano? Pues aquellas personas que directamente dependen de estos servicios ambientales y eso puede ser delimitado a través del entorno adyacente, ¿no? Entonces, esa es una primera circunstancia. Aquí les estoy poniendo nuestro segundo argumento, pero también tiene que ver con esto. Lo que están viendo aquí es la historia de la ampliación del puerto de Veracruz. La ampliación del puerto de Veracruz se fragmentó en por lo menos 14, 16 autorizaciones de impacto ambiental. Entonces estamos, y para los que estén familiarizados con ese procedimiento, estamos ante una situación interesantísima, porque el sistema ambiental regional en el que se inscribe este proyecto va de la boca del río Actopan al norte, que es donde está aquí mi cursor, aquí lo pueden ver, a la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, al sur, que es donde está mi cursor ahora, que esas son, digamos, las autorizaciones de impacto ambiental pues, más extremosas, ¿no? Que marcan, por tanto, los límites del sistema ambiental regional del cual este caso abrevó o el que estamos trabajando, platicando. Entonces, decirles que, por tanto, pues, ¿quiénes podrían presentar una demanda de amparo por una circunstancia así? Pues todas aquellas personas que se encuentren dentro del sistema ambiental regional, ¿no? Esto es claro y aquí está la muestra, ¿no? La segunda cosa que yo les quiero contar es que este caso parte también de una segunda hipótesis, una segunda premisa que ahora además quedó materializada en jurisprudencia de la Corte, y es que, miren, el derecho al medio ambiente sano tiene una garantía para su salvaguarda muy especial. Esa garantía se llama evaluación de impacto ambiental. ¿Qué quiere decir la evaluación de impacto ambiental? Presupone que vivimos en una época de riesgos. Y bueno, pues no está de sobra decirlo, ¿no? Estamos en la edad del cambio climático, estamos en la edad de la erosión de la biodiversidad, estamos en la edad de una crisis socioambiental sin precedentes, ¿no? Y en ese contexto es que la evaluación de impacto ambiental es uno de los pilares por los cuales la autoridad nos garantiza a todas y a todos el derecho al medio ambiente sano. Y una de sus premisas, bajo el principio de prevención y de precaución, es que la autoridad pueda tomar la mejor decisión, y tomar la mejor decisión tiene que ver con aminorar los riesgos. Y aminorar los riesgos tiene que ver con dos cosas. La primera es que pueda hacer uso de la mejor información científica y la segunda es que pueda hacer una evaluación de manera completa. Entonces, fíjense, de lo que aquí les estoy contando, las evaluaciones de impacto ambiental que aquí se refieren, la más vieja, si no mal recuerdo, es de 2004, la más nueva es de por ahí de 2016. Eso quiere decir que tenemos un periodo de 10, 12 años de evaluación de impactos ambiental que hizo la PIBER, la tercera interesada, donde la autoridad pues consintió, omitió cumplir con su deber de hacer una evaluación de impacto ambiental completa, conforme al estándar de protección. Y por tanto, la decisión que adoptó respecto de este proyecto no cumple con los requerimientos que marca el estándar interamericano, o sea, el estándar convencional y constitucional.
Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa, y permítanme decírselos, ya les conté yo de esta batalla de la desincorporación. Aquí me voy a regresar a esta. De la desincorporación de un pedazo de Valle de Vargara, del área natural protegida. Pero quiero hacerles ver esta circunstancia. Con los recursos limitados que tenemos en SEMLA y con los recursos limitados que tienen nuestros socios investigadores, logramos demostrar que en la boca del puerto, del nuevo puerto, es decir, donde está aquí mi cursor a 900 metros, justo dentro de la línea de la poligonal, se encontró un arrecife coralino que no fue referido en la manifestación de impacto ambiental, que no fue evaluado y que por tanto lanzó la siguiente pregunta, que es ¿cómo fue que se les pasó incluir un arrecife coralino en la evaluación de impacto ambiental? Siendo que había un montón de recursos financieros y humanos para poder hacer esta información. El arrecife está a 18 metros de profundidad, entonces no es creíble que se les fue, ¿no? El arrecife además pues está en la boca del puerto, eso quiere decir que tendrá que lidiar con los nuevos barcos que estarán ingresando. Entonces esto, fíjense, entonces las personas que viven en la ciudad y puerto de Veracruz tienen interés legítimo para salir a la defensa del ecosistema que se llama Sistema Arrecifal Veracruzano. Segunda cosa, tienen derecho a exigir que el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz fuera evaluado bajo el estándar más alto de protección, es decir, que se hiciera uso de la mejor ciencia disponible y que se hiciera de manera completa. Cosas que no sucedieron, ¿no? Y no, ahí lo que están viendo, estas son las obras de la ampliación del puerto de Veracruz, lo que están viendo es la escollera norte, y por la cual se fue sepultando varios de los arrecifes que están acá, y que eso nos va a llevar al siguiente punto que tiene que ver con la reparación. Yo aquí quisiera decirles un par de, bueno, aquí están unos datos por si querían saber del caso. Les decía, cosa uno es que esta sentencia del puerto de Veracruz deberíamos leerla a la luz de otras sentencias como Laguna del Carpintero y la de Yumbalam. Creo que particularmente interesante es con Yumbalam, que es la controversia constitucional 212/2018, párrafos 98 y 152, me gustaría proponerles que lo lean. Ahí la Corte hace un énfasis en decir que las decisiones económicas, y hago énfasis en eso, no pueden tomarse de manera aislada. Se tienen que tomar en cuenta y como premisa el tema de los recursos naturales y la naturaleza. Y el párrafo 152 además habla de la emergencia planetaria en la que estamos, ¿no? La Corte se reconoce como activista en el tema y donde dice que ante la emergencia planetaria, todo mundo, incluyendo la propia Corte, está obligada a plantearse la adopción de decisiones radicales, a plantearnos cambios, ¿no? Y en ese marco es que se tiene que leer esta sentencia. Esta sentencia, por tanto, y aquí ya doy algunas pinceladas, esta sentencia gira, se articula en torno al principio precautorio, ¿no? Es muy, muy claro el cómo se habla de esto y además se habla de la necesidad y de la prioridad nacional de conservar los humedales, ¿no? Los humedales como estos ecosistemas sumamente relevantes e indispensables para el bienestar humano. ¿No? Échale un ojo al párrafo 275 al respecto, ¿no? Entonces, esta sentencia se lee a partir de estas dos cuestiones y debe ser leída a la luz de lo que les acabo de decir de Yumbalam. Vuelve a referir el tema de los servicios ambientales para hablar del interés legítimo y entonces apuntar el tema del entorno adyacente. Y respecto de la evaluación de impacto ambiental, dice, sí, en efecto, la evaluación de impacto ambiental se tiene que hacer de manera holística, se tiene que hacer de manera integral. Hacer lo contrario es dañar al medio ambiente sano. Eso está en el párrafo 315. Y para ello además dice, se requiere hacer uso de la mejor ciencia disponible, se requiere hacer de la evaluación completa. Entonces, fíjense, aquí con esta decisión, y esta es una de las cosas que más nos inspira y nos motiva en el SEMLA de esta decisión, es que se pone y debe de poner fin a una malpraxis de la Semarnat
de permitir que sus proyectos sean, o los proyectos que son sometidos a su evaluación sean presentados de manera fragmentada y sin el mejor uso de la ciencia disponible. Y aquí les lanzo una pregunta. ¿Ustedes saben del Tren Maya? Porque en el nombre lleva el pecado, ¿no? Ahorita la discusión ha estado sobre el tramo 5, y ya cuando les digo tramo 5, pues está el reconocimiento de que el proyecto está fragmentado, ¿no? Por lo menos estaremos viendo 7 pedacitos que serán presentados a la autoridad ambiental si es que no, si no usan el famoso acuerdo presidencial de noviembre del año pasado. Por otra parte, y ya voy terminando, bueno, decirles que el juez de distrito a todos nos dijo que no, y fue el colegiado el que dio entrada al juicio, el que dijo que no se podían desechar las periciales, pero lo que sí no se pudo es el tema de la suspensión, y la suspensión se nos negó. Y al que se nos negara, pues supuso que las obras se adelantaran, ¿no? Y que llegaran al estado donde hoy estamos. Concluyo con esto. La tercera parte muy relevante de la sentencia tiene que ver con los efectos de la sentencia. Tiene que ver con lo que la Corte ordena. Ahorita lo buscamos. Perdón, ¿podrían cerrar ese micrófono? Gracias. Está este micrófono, perdón, está el tema de los efectos de la sentencia. Entonces, cosa uno que ordena la Corte ordena dejar insubsistentes todos los permisos y volver a evaluar de manera completa y holística. Segunda cuestión que ordena la Corte, y que eso hace consonancia con el tema de la Laguna del Carpintero, es traer a la mesa nuevos actores, ¿no? Eso era muy importante porque aquí el asunto está viciado, necesitábamos nuevas opiniones imparciales. Entonces trae a colación el tema de las autoridades coadyuvantes, y entonces dice que venga ni más ni menos que el Consejo Asesor de CONAM, y que venga además la autoridad internacional experta en humedales, que es Ramsar, ¿no? Que venga un panel de Ramsar, que venga a decirnos, que venga a ayudarnos en el tema de la evaluación. Y la tercera cosa que es absolutamente indispensable para este tema, porque los arrecifes se sepultaron, porque los daños se causaron, es que venga y que haya un programa de trabajo que busque reparar el daño causado, y que busque además que se incorporen nuevas medidas de mitigación para la mejor conservación y protección de estos humedales de los cuales depende esta comunidad, ¿no? Entonces, la Corte en este párrafo 351 dice que no se puede asumir, fíjense cómo lo dice, no se puede asumir que la falta o deficiencia del análisis del impacto ambiental sea una cuestión que no pueda ser corregida, ¿no? O sea, en este activismo ambiental la Corte dice, tan puede ser corregida que necesitamos volver a evaluar, y además agregamos un programa de trabajo para poder cuidar de mejor manera a este ecosistema que es prioritario. Termino diciéndoles que esta decisión entonces ha devenido en varios criterios jurisprudenciales, en algunas tesis aisladas. Yo recalcaría que le echaran un ojo a las jurisprudencias que tienen que ver con interés legítimo y entorno adyacente, que tienen que ver con la manifestación de impacto ambiental y cómo se tiene que hacer un procedimiento de evaluación de impacto ambiental conforme al estándar interamericano. Lo relativo al principio de prevención, ¿no? ¿Cómo hacemos en la sociedad de riesgo en que vivimos para tomar decisiones que no aumenten, que no nos expongan a los imprevistos? Y la cuarta cosa que esta jurisprudencia tiene que ver con el tema de los humedales. Es muy importante que estos ecosistemas, que son uno de los más amenazados, puedan ser cuidados, además desde una perspectiva intergeneracional, ¿no? Entonces yo aquí termino, no quisiera extenderme más para que mi tocayo tenga también uso de la voz y podamos tener ahora, después de su intervención, una conversación. Aquí están algunas de las actuaciones más relevantes del juicio de amparo en primera instancia, y quedo a la orden y les escucho. Muchas gracias. Gracias, maestro. Ahora vamos a escuchar qué nos tiene para platicar el maestro Francisco Javier Camarena Juárez.
Gracias. Bueno, nada más hago referencia a que cambié pantalla porque ya he tenido luego problemas. Eh, bueno, pues creo que ha sido bastante interesante esta parte introductoria sobre los aspectos fácticos y pues nos da mucho gusto pues ver a muchos amigos, muchos conocidos de batallas litigiosas. Y bueno, pues ahora voy a presentar la parte que a mí me corresponde, si me permite. Ok. Bueno, primero déjenme platicarles un poco cómo armamos pues, la plática o la reunión con mi tocayo Javier. Esta es la segunda reunión o la segunda conferencia que hacemos sobre derecho humano, medio ambiente sano. Hace un año, en abril, tuvimos una conferencia con Hilda Gómez, que ella también ahorita nos acompaña, y entonces donde hablamos del derecho humano a medio ambiente sano. Y era importante tener esta charla sobre la sentencia Amparo en Revisión 54-2021, porque es como la segunda parte. No estoy diciendo que sea más importante ni el primer caso ni el segundo, pero o sea, no puedes entender la segunda parte sin haber visto la primera, o no podrás argumentar el tercer caso, como bien ya anticipó mi tocayo Javier, pues el Tren Maya o cualquier otro, porque esto se llama, sin haber visto la primera y la segunda parte. Porque lo que estamos precisamente, bueno, tratando de desarrollar es un sistema de precedentes en materia ambiental, pues que funcione a base, digamos, del aprendizaje o del autoaprendizaje, a veces de los mismos jueces, a veces del mismo abogado litigante. Y entonces un sistema de precedentes, y ahorita les voy a ir mostrando algunos elementos, pues nos permiten ir justificando sobre un tercer caso, sobre un cuarto, y entonces vamos construyendo sobre este sistema de precedentes. Vamos a empezar a ver. Pues primero, un poco sobre la importancia. Bueno, mi tocayo ya ha explicado, digamos, hay una importancia del caso con respecto al estado de Veracruz o con respecto al puerto de Veracruz, pero también hay una importancia como el precedente, bueno, como el caso que aplicó el precedente, que es el caso Laguna de Carpintero, y entonces se van concatenando. También hay una confirmación de criterios de la 10ª época. Aquí no me metí a fondo, pero simplemente vamos a ver 3 ejemplos. Y precedentes obligatorios de la 11ª época, que era lo que comentaba también mi tocayo, y algunos de los hechos y la ratio decidendi de ambos casos y cómo se compara, ¿no? Ok. Aquí tenemos como una radiografía de los dos casos. En el caso de la izquierda pueden ver que Laguna de Carpintero era un problema de obras que se iban a realizar, pues vamos a decir, por así decirlo, en la ciudad, pero en un humedal que es Laguna de Carpintero, ¿no? El hecho determinante, pues la inexistencia de manifestación de impacto ambiental, al menos digo en una definición. Y en el segundo caso, ampliación del puerto de Veracruz, una evaluación que se realizó en forma aislada. Entonces estamos hablando de hechos completamente diferentes, pero que hay una convergencia en la parte de los criterios, porque entonces los criterios del caso 1 se van a aplicar al caso 2. Digo, hay algunas diferencias o hay a veces siempre unas particularidades, pero entonces uno de los elementos del entorno adyacente, cómo se conceptualizó en el caso Laguna de Carpintero, y cómo se justificó la parte del entorno adyacente. Aquí lo curioso o la pregunta que ustedes se pueden hacer es, si ya había sido un caso que se había resuelto por la primera sala, pues ¿por qué el juez de distrito pues no tomó esos elementos del entorno adyacente y entonces ya nada más le correspondía aplicarlos? Pero entonces tuvo que llegar de nuevo o regresar otra vez a la primera sala. Y entonces, ahora sí, como precedente obligatorio, pues ya va a ser obligatorio para otros casos, ¿no? El caso Laguna de Carpintero sí alcanza la característica de precedente en la 11ª, digo, en la 10ª época. Era un precedente persuasivo, o sea, me refiero, era una tesis cuando se requerían 5, pero el ejemplo de que se empezó a utilizar en otros casos fue por la misma segunda sala, por ejemplo, en el caso etanol,
o en el caso sobre las evaluaciones de impacto social, y entonces había un reconocimiento general, tanto por la primera sala, quien lo emitió, como por la segunda sala. Pero cuando vamos a decir, llega el segundo caso, en este caso ampliación del puerto de Veracruz, entonces se trató de la aplicación de los criterios, no por analogía, sino una subsunción, y ahorita aquí en la próxima lámina lo explico, y entonces decías, tú ya tenías la regla, y entonces ya nada más tenías verificar que entonces que estuvieran dentro de un entorno adyacente. Claro, hay una diferencia porque vamos a decir, el entorno adyacente, en el caso Laguna de Carpintero, pues era en un radio de 1 kilómetro, y aquí estamos hablando de la comunidad o del municipio de Medellín de 15 kilómetros, y entonces hay una cuestión de flexibilización o cuestión, digamos, de el entorno adyacente, ¿no? Y principio de precaución también porque, vamos a decir, ante la falta de una mía del primer caso, pues la carga de la prueba, vamos a decir, recaía en la autoridad y había una reversión. Y aquí el principio de precaución es, al omitirse, pues entonces le corresponde ahora a la autoridad decir, bueno, pues explícame cómo no pudiste ver un arrecife, ¿no? Pero es poner digamos, 2 radiografías, sobre todo en los conceptos jurídicos, que es donde me interesa que precisamente empecemos a construir, ¿no? Y bueno, esto explica un poco la parte del entorno adyacente. Bueno, mi tocayo ya explicó, digamos, cómo se fue construyendo, pero precisamente el entorno adyacente de un caso, es decir, bueno, ¿dónde vive el quejoso? Y a veces entonces tiene que, sobre todo, justificar cuál es su vinculación a los ecosistemas que pueden ser afectados por el tipo de obra, ¿no? Okay. Y este es digamos, un mapa de la radiografía. Ya sé que estaba viendo tu láminas, tocayo, y que me faltó, bueno, lo de la suspensión, pero bueno, ya creo que ya me acerqué bastante a tu mapa. Y entonces, aquí me voy a enfocar en 2 conceptos. Uno es el interés legítimo como concepto tradicional que venía por parte del Pleno. Aquí pueden ustedes ver la jurisprudencia 50-2014, y entonces sobre eso se hace el desechamiento por parte del juez de distrito, ¿no? Pero decir, oye, pero veníamos de un caso de Laguna de Carpintero, pues ya había criterios sobre el interés legítimo en materia ambiental, ¿no? Claro, aquí pueden decir, oye, pero pues es una tesis, es una jurisprudencia del Pleno, sí, pero si ustedes revisan los casos del Pleno, todos son sobre la omisión legislativa de no haber expedido la ley de amparo, pero ninguno de esos 5 casos, de los casos que estuvieron en la contradicción, tuvo que ver con el interés legítimo en materia ambiental, que sí fue el caso concreto de Laguna de Carpintero y de ampliación del puerto de Veracruz. Entonces aquí tenemos un primer elemento precisamente para dar entrada a los 2 casos, ¿no? Y en el segundo, digamos, del lado derecho, los criterios de Laguna del Carpintero, pero ahora vistos como regla jurídica. Y entonces, donde digan, bueno, vamos a aplicarlos y entonces determinemos precisamente qué es lo que se requiere cumplir respecto de un estándar del impacto, de la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Y ahí dejo, bueno, porque quiero sobre todo, ahorita nos interesa escuchar también los comentarios de ustedes, pero sobre todo, ustedes pueden ver en el centro que entonces empiezan a construirse sobre la base de precedentes obligatorios, ¿no? Uno es corregir esta desviación o hacer un distinguish sobre el interés legítimo bajo la perspectiva del Pleno, que ya no debe ser, porque digamos hay un error ahí conceptual, sino debe ser interés legítimo en materia ambiental, primero del quejoso, pero también en los términos que salió digamos, con obligación del juzgador. Y por cierto, digamos, estos criterios ya no se repitieron, pero están ahí, digamos, en Laguna de Carpintero. Okay. Entonces veamos algunos ejemplos. No me fui a las 8 tesis de Laguna, pero sí tomé algunos, ¿no? Primero, análisis de los servicios ambientales. Hay una repetición y se confirman, bueno, se repiten ahora en ampliación. Hay también un tema de tutela efectiva en Laguna de Carpintero y el mismo tema de principio de precaución. Ahora vamos a ver cómo, vamos a decir, se transita, y esto es lo que a mí me interesa, es de la 10ª época a la 11ª época, porque entonces se empiezan a repetir como los conceptos
y el momento que se repiten, entonces se está confirmando la regla o el criterio jurídico que utilizó la primera sala para decidir primero el tema de servicios ambientales, el tema de evaluación holística, también donde había un tema de riesgo, y el tema de la adopción de decisiones jurídicas, donde inclusive aquí hay un tema de, dice, bueno, aún ante la falta de certeza jurídica, pues hay dos polos o hay dos extremos, y entonces pues, tú tienes que decidir, o sea, no te puedes quedar, o sea, not liquid, o sea, el juzgador puede decir, pues no tengo elementos, simplemente no decido, ¿no? El juzgador tiene que decidir. Ya sé que sobre todo vamos a buscar ganar o vamos a buscar, pero aquí no hay digamos, un callejón de salida, ¿no? O sí o no, o sea, no hay una salida, ¿no? Los hechos ya los expuso a mi tocayo, pero simplemente es destacar que son hechos diferentes, pero los criterios jurídicos se están repitiendo, ¿no? Caso 1, daño ambiental ocasionado por Parque Ecológico de Laguna de Carpintero. Caso 2, omisiones en la evaluación de impacto ambiental. Entonces, se distinguen que son hechos diferentes. Pero la ratio decidendi, entonces empieza a haber una identificación en digamos, por un lado en Laguna de Carpintero, la vulneración, digamos, al artículo 4, al primero, cuarto y 14 y 16, y entonces podemos identificar que la ratio decidendi estuvo a partir de la vulneración al derecho al medio ambiente, pero también se relacionó con el daño, ¿no? Y de ahí es donde tiene una conexión con el tema de principio precautorio, ¿no? La ratio decidendi del segundo caso, que es el caso que estamos comentando, la primera sala recupera esta línea jurisprudencial donde aplica el marco teórico tal y cual, o sea, de hecho lo copia, o sea, copia textualmente, pero además empieza a desarrollar, digamos, o sea, el caso 1, el caso 2 no tienen que ser exactamente iguales, pero empieza a desarrollar, por ejemplo, principio de precaución, principio de prevención, y donde entonces empieza a decir que el derecho ambiental es un derecho de regulación o de gestión de riesgos, ¿no? Entonces ya tenemos aquí ya una radiografía precisamente de cómo se da esta conexión en la ratio decidendi de los dos casos, y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Cómo se explica, de hecho, bueno, un comentario, la ratio decidendi es la razón decisoria o que determina por qué la primera sala decidió precisamente otorgar el amparo, ¿no? Y entonces aquí en este párrafo, es el párrafo 276, pueden decir, a juicio de esta sala, son sustancialmente fundados los argumentos, ¿no? Y no se evaluó el proyecto de ampliación de forma correcta, ¿no? Y ya lo que comentaba también Nito Cayo es, pues simplemente no se atendió a la mejor información científica disponible. Entonces ya tenemos precisamente qué es lo que entonces estamos buscando, y entonces decir, en el tercer o cuarto caso, pues entonces ya sabemos que la ratio decidendi tenemos que vincularla o estar estrechamente vinculada al tema de impacto ambiental, ¿no? Ok. Y último, también fíjense, aquí hay un tema, no pude dejar fuera el obiter dicta, que es como dicen la parte secundaria, pero no menos importante, donde la misma sala dice, bueno, el juzgador, en este caso el juez de distrito, cuando requiere, bueno, demuéstrame el daño ambiental, pues dicen, bueno, pues tú estás incurriendo en una medida de desprotección, porque entonces es uno de los problemas que tenemos, que el amparo ambiental, dicen, nos piden un estándar de prueba altísimo, cuando apenas estamos a veces en la suspensión provisional y luego en la definitiva, o sea, total que nunca alcanzamos la prueba, nunca logramos la convicción del juzgador, ¿no? Y entonces, de esta manera, ustedes empiezan a ver estos elementos para construir y que podamos conectar el caso 1, que Laguna de Carpintero, con el caso 2, a partir de una subsunción, digamos, de la regla jurídica derivada de Laguna de Carpintero, ahora implementada en Puerto de Veracruz. No obstante, los hechos son diferentes, ¿no? Y creo que vamos bien en tiempo. Y bueno, pues precisamente esta parte que ya estaba yo explicando, que es la aplicación precisamente de la norma o de la regla establecida como una subsunción. No existe analogía, pero el otro mecanismo es la subsunción, ¿no? Y aquí encontramos lo que se determina un precedente horizontal. Claro, en el mismo tiempo ocurrió pues esto de la
el cambio de época de la onceava, y entonces donde se pudo ya hacer obligatorio, porque ese era el problema que teníamos en Laguna de Carpintero, que es buenísima la sentencia, pero era una sentencia, y que es lo que explica, o sea, vamos a decir, ¿por qué se dio el caso de ampliación de Veracruz? Pues porque en primer lugar, pues el juez no estimó como obligatorio algo que era clarísimo y no lo aplicó como un precedente persuasivo, y simplemente se fue por la tangente, ¿no? Entonces, pues eso es, digamos, como algunas conclusiones, a conclusión, digamos, de esta presentación, pero pues precisamente nos interesa pues escuchar los comentarios, preguntas. Aquí también nos acompaña Hilda, Angelina, y más invitados, sobre todo que podamos, primero a través de sus preguntas por escrito, y que nosotros podamos ir interactuando con la visión, ¿cómo se llama?, del caso de Javier, pero también con una visión de ir conectando y este es un ejercicio, me refiero, porque podemos hacerlo con respecto a otros, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias a ambos ponentes. Entonces vamos a pasar si les parece bien, con la etapa de preguntas y respuestas. Me parece que vi aquí en el chat que el maestro Javier ya dio respuesta a una de las preguntas, entonces déjenme ver cuál sería la que sigue. De la licenciada Luna Aldeco, pregunta: tengo una duda, soy de Veracruz Puerto, pero no estoy enterado sobre lo siguiente. El Parque Logístico San Julián y la Laguna de San Julián, que según las autoridades están restaurando, ¿son parte de las obras de ampliación del puerto de Veracruz? A ver, contesto esa pregunta hasta donde recuerdo y entiendo. Mira, justo para los que conocen la zona, el que viene de la autopista de Cardel hacia Veracruz, justo antes de entrar a la ciudad, está el libramiento, hay un libramiento y está la entrada a San Julián. Ese camino sí lleva a la zona logística norte, que era parte o es parte de la ampliación del puerto de Veracruz. Ahora, entiendo que lo que ustedes están refiriendo en esta pregunta está al lado de la zona, pero que no forma parte integral de las obras de ampliación del puerto de Veracruz. Entonces, yo puedo ofrecer llevarme esa pregunta y dar respuesta ya más certera. Gracias. Gracias, maestro. Gracias por la respuesta. También la siguiente pregunta sería de María Emilia González de Quevedo y Domínguez. ¿El derecho ambiental siempre está vinculado a la residencia en el lugar afectado? No vivo en la zona, pero si acaban con el sistema de arrecifes veracruzano y el sistema de cavernas y ríos subterráneos de la zona 5 del Tren Maya, me conciernen como mexicana que visito las zonas. Bueno, ahí quisiera yo hacer un comentario. Yo creo que pues, el primer criterio de adyacencia decían, bueno, pues con el INE lo acreditas. Oye, ¿y los niños? Pues los niños no tienen INE, ¿no? Entonces ahí es donde hay un primer problema. Creo que esa parte ha ido quedando superada, no es necesario acreditarlo solamente con el INE, sino con otros elementos alrededor. Pero la parte que tú dices, bueno, es interesante, porque voy a decir, oye, yo no vivo ahí, pero todos los años, o es más, tu familia es de ahí, o sea, de Tampico, tu familia es de Veracruz, tu familia es de Cancún o de Quintana Roo. Entonces, tú puedes acreditar que eres usuario de los servicios ambientales, que ese es el otro elemento importante, y entonces tienes un interés legítimo para iniciar una acción de protección constitucional, ¿no? Yo creo que es importante. Claro, aquí lo estamos importando de un caso de Chile, y es un caso interesante que también tuvo que ver con unas cuencas de unas minas, pero yo creo que lo que quieren ver los jueces es justificar el interés legítimo, pero hay un tema también adicional que es, ¿y qué pasa si el tema de interés legítimo lo acreditas en forma preliminar
y tú estás acreditando el daño. O sea, me refiero que ese fue el tema central de ampliación de Puerto de Veracruz. Pues, oye, pues es más importante que estás acreditando el daño, pues enfócate en resolver eso. Y yo creo que ahí también Javier tendría algún comentario, ¿no? Y Hilda seguramente. Sí, yo les iba a contar pues varias resonancias. La primera es decirles que por lo menos desde la firma de la primera versión del Tratado de Libre Comercio y el acuerdo paralelo en materia ambiental, cualquier persona, estando en cualquiera de los 3 países de América del Norte, podía presentar a la Comisión de Cooperación Ambiental casos, ¿no? Entonces, cuando fue lo de la matanza de las focas en Canadá, pues varias organizaciones mexicanas y personas de nacionalidad mexicana levantaron la mano y presentaron casos, ¿no? O sea, diciéndoles aquí hay una extensión del interés legítimo súper amplia. Por otra parte, ya entrándose en materia de amparo, decirles que la experiencia del SEMA ha sido variada, ¿no? O sea, lo primero que hay que decir es que hemos visto cómo los juzgados han buscado como hacer que no se les tome el pelo, ¿no? O sea, un poco intuyen que cuando uno invoca el tema de interés legítimo, intuyen que queremos salirnos con o hacer valer un interés simple y revestirlo de interés legítimo, ¿no? O sea, eso es como una práctica recurrente. Y muchas veces pasa lo que mi tocayo acaba de decir, que es estas cuestiones no se pueden dilucidar en el momento de admisión de la demanda. Son cuestiones de fondo. Entonces hay que esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Y en ese sentido va esta cuestión. O sea, nosotros, les decía que el caso de la ampliación del puerto de Veracruz tuvo un par de precedentes donde nosotros intentamos lo mismo y justo no jalaba el tema de los servicios ambientales. O sea, no bastaba que nosotros les dijéramos que esto era así, ¿no? O sea, sobre todo piénsenlo y el tocayo hacía esta referencia y ponía una imagen muy gráfica de Tampico. O sea, es muy fácil decir que uno se beneficia de los servicios ambientales cuando estamos hablando de ecosistemas terrestres, ¿no? Y cuando está al lado de mi casa. Pero ¿qué pasa en el mar? ¿No? ¿Qué pasa cuando no? Nadie vive en el mar? Entonces aquí las cosas se complejizan y por tanto es bien importante que haya como esta flexibilidad de poder entender la laxitud del tema de los servicios ambientales. Nosotros ahora también hubo una sentencia importante en temas de ríos, donde se reconoció el interés legítimo de las comunidades que viven y se benefician de los servicios ambientales de un río. Y entonces un río, o sea, piensen por ejemplo en la cuenca del río Bravo, ¿no? O sea, casi 2.000 kilómetros de extensión, y alguien que vive en la ciudad de Matamoros podría pedir y presentar un amparo por lo que está pasando en Chihuahua con el tema de las presas, ¿no? Ahí está, o sea, la conexión del interés legítimo es importante y aquí el tema es poder presentar elementos que al juez le permitan entender que esto es serio, ¿no? Decirles también, y termino con esta reflexión, que el SEMDA también tuvo éxito recientemente con un caso sobre la tortuga caguama en el Pacífico Norte. Ese caso lo presentó el SEMDA como persona moral, ¿no? O sea, SEMDA haciendo un interés legítimo en base a nuestro objeto social de salir a la defensa y protección del medio ambiente en este país, ¿no? Entonces, decirles que entonces el interés legítimo tiene todas estas variantes y que en realidad lo que estamos viendo de la Corte, en mi opinión, se empieza a parecer, pero se empieza a parecer a estas protecciones que hemos visto en otros tribunales constitucionales de los derechos de la naturaleza, ¿no? Empezamos a reconocer a la naturaleza que tiene un lugar y un valor intrínseco y le empezamos a reconocer quiénes pueden salir a su defensa. Y el interés legítimo es lo que ha estado posibilitando. Y en este caso, por eso la tesis es tan poderosa, ¿no? La tesis de cualquier persona que se beneficia de estos ecosistemas vía servicios ambientales puede salir a su defensa. Entonces, la habilidad está en poder argumentar eso y también está en poderle hacer ver al juzgado que él es el responsable. O sea, si no nos cree, él es el obligado a probar que no es así, ¿no? Entonces yo ahí cierro eso y veo que también Hila tiene la mano levantada y yo quisiera escucharle.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que me escuchen bien. Tengo un poquito de fallas con mi internet. Saludos a todos y felicidades por este caso tan importante. Me da mucho gusto y por los que vienen y están ahorita en curso, todos tienen un gran mérito. Realmente, qué gusto estar aquí escuchando a otros compañeros de lucha, de esta lucha tan importante. Y bueno, el caso del tema del interés legítimo fue el punto central de Laguna del Carpintero. El caso, más allá del daño que existió y que se está reparando, en este asunto había dos puntos que se discutían fundamentalmente. Uno era, pues, ¿quién eres tú como vecino para venir a defender un manglar que es una propiedad pública? ¿Sí? Y que en otros casos, antes de 2011, se habían venido desestimando porque no existía la figura del interés legítimo. Laguna del Carpintero inicia prácticamente con la nueva ley de amparo. No había ningún precedente de este tema. Entonces, bueno, se tuvo que confiar en la reforma constitucional en materia de amparo y en lo que la ley de amparo, nueva ley de amparo, establecía. Y el otro punto que estaba realmente en discusión en Laguna del Carpintero era por qué insistíamos en que el juicio de amparo era el recurso idóneo y no otros que eran ya especiales, como las acciones colectivas, que se habían colocado a nivel constitucional en el artículo 17, específicamente para algunos temas, incluyendo el tema ambiental. Entonces, digamos que esas eran las dos discusiones a nivel diálogo con las autoridades, con la parte de esta interpretación de nuestras normas. Y se dieron la batalla de manera tal que yo creo que ahora no hay duda en que el amparo es un recurso idóneo para la defensa de uno de los derechos humanos que forman parte de un conjunto indivisible. Eso es algo muy importante que tenemos que seguir repitiéndoselo. Así se les planteó en Laguna del Carpintero. Hay un conjunto indivisible y no me tienes que sacar al tema ambiental del conjunto de los derechos humanos. Que existan otros recursos que pueden servir con otras visiones, la visión civil, la visión penal. Eso no obsta de que el amparo, que es el mecanismo constitucional para la protección de cualquiera de los derechos humanos, tenga que estar excluido en la materia ambiental, sino al contrario, debe desarrollarse de manera tal que el amparo sea capaz de proporcionar una protección verdaderamente efectiva. Eso es una de las batallas que creo que se ganaron. Y la segunda, en el interés legítimo, y viendo la pregunta que se está formulando, nosotros no teníamos ningún precedente y lo que planteamos es, basándonos en lo que establece el artículo 107, fracción primera, es probar, acreditar y argumentar, como lo dice Javier, de qué manera afecta tu esfera jurídica el acto que estás reclamando y cómo esto se relaciona con el derecho que está reconocido, ese derecho humano al medio ambiente sano. Y lo que nosotros planteamos en Laguna del Carpintero es que en las leyes sectoriales, en las normas sectoriales, especialmente en aquellas específicas de manglares, como la norma oficial 022, Semarnat, ahí en el preámbulo habla sobre la importancia de los manglares, recoge toda esta doctrina científica y además establece cuáles son los beneficios que obtienen las poblaciones vecinas de los servicios ambientales de los manglares. Siendo las normas oficiales mexicanas de aplicación obligatoria y estando reconocidas en nuestro sistema jurídico, es obvio que si tu situación frente al orden jurídico es que tú eres un vecino, como nosotros planteamos en el amparo, porque ese era el caso, entonces, al haber talado un manglar que te proveía de servicios ambientales, especialmente a quienes están alrededor, de manera ilegal, es decir, se violaron el artículo 14 y 16, no se respetaron las normas en materia ambiental, en especial el tema de la manifestación, de la evaluación en materia de impacto ambiental, esta evaluación de riesgos del que nos habló Javier, era obvio que se violentaba un marco jurídico que protegía esos servicios ambientales en relación a los vecinos. Esto fue nuestro planteamiento para no dejar pie en que pudiera interpretarse que no existía el interés legítimo.
Ahora, la primera sala lo que hizo fue construir un estándar un poco más amplio, donde cupieran no solamente los manglares, no solamente los vecinos, sino un poquito más allá, es decir, toda la materia ambiental. Y aquí es algo muy importante y quiero con esto dar respuesta, es que utilizó un instrumento, una herramienta que es el entorno adyacente para aplicarlo o dejarlo como un precedente para efecto de casos futuros, algo un poco más amplio que reconocer solo nuestro interés legítimo. Pero dijeron en esta resolución que no es la única herramienta. Es decir, como bien lo dijo Javier, si nosotros tenemos la capacidad de argumentar diferentes situaciones que no tienen que ver con lo territorial o con la vecindad específicamente, que es este tema del entorno adyacente, digamos que son las piezas o las bases del entorno adyacente, pero justificamos lo que dice el artículo 107, fracción primera, en el sentido de que con los actos o las omisiones reclamadas se vulnera nuestra esfera jurídica por nuestra situación especial frente al orden jurídico, y esto es muy, muy amplio, entonces podremos estar justificando el interés legítimo. Y yo diría que el entorno adyacente y el interés legítimo de Laguna del Carpintero, el que se construyó, es solamente una parte de lo que podemos nosotros justificar y desarrollar y abrir esa puerta mucho más grande para los temas ambientales. Gracias. Gracias, maestra. Pues antes que otra cosa, bienvenida. Qué gusto tenerla entre el público asistente. Para quienes no la conocen, la maestra Hilda es la abogada que promovió el asunto de la Laguna del Carpintero ante la primera sala de la Suprema Corte. Entonces, un gusto y gracias por su colaboración. Y si les parece bien, pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta Iván Ortega Carranza. ¿Qué líneas jurisprudenciales usaron de la Corte Interamericana en estos casos? Es muy buena pregunta y lo que estuvimos argumentando es la opinión consultiva número 23. Porque la opinión consultiva número 23 habla y establece un estándar sobre el tema de la evaluación de impacto ambiental. Y a partir de ahí, bueno, y además fue la primera vez que propiamente la Corte habló del tema del derecho al medio ambiente sano. Entonces, desde ahí, bueno, ellos argumentaron y bueno, nosotros se lo habíamos referido. Ellos han estado, pues, leyendo y releyendo esta opinión. Para nosotros y para quien no la conozca, les recomiendo un material muy bonito, muy didáctico que tiene la organización AIDA, la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente, y que justo hace esta reflexión, ¿no? ¿Cuáles son los estándares? ¿Cómo tendría que realizarse? ¿No? ¿no? Tomando todo esto de lo que dijo la Corte, fue armando, y que este es un caso, una opinión consultiva que pidió Colombia respecto de un proyecto que estaban haciendo en el Mar Caribe, si no mal recuerdo, Nicaragua, y salió una cosa sensacional, ¿no? Entonces, en los casos de medio ambiente que se están trabajando y que se han presentado en los últimos tiempos, la opinión consultiva número 23 es un referente. Decirles que el otro referente, y que se ha vuelto importantísimo, y aprovecho el espacio para decirles es el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú viene a fijar un estándar regional muy, muy elevado, muy protector del derecho al medio ambiente sano respecto a sus derechos de acceso, como es el derecho de información, de participación en la toma de decisiones y de justicia, ¿no? Que incluye, por ejemplo, el tema de la reversión de la carga de la prueba. Entonces, para los casos que estén trabajando y pensando, no pueden dejar de utilizar el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, además, fue ya utilizado por la Corte antes de su entrada en vigor en abril pasado. Lo usó, por ejemplo, en la controversia de Yumbalam, lo usó acá también. Entonces, ese es un imperdible en nuestras argumentaciones que tengan que ver sobre derecho al medio ambiente sano. Cambio. Ok. Bueno, yo quisiera comentar ahorita la pregunta de qué líneas jurisprudenciales, además de los casos que comentó mi tocayo, está los casos de caso Gapsicobo Najimaros, y de plantas de celulosa
de la Corte Internacional de Justicia, sobre todo los votos particulares del magistrado Hueramantri y del reciente fallecido magistrado Trindade Cansado, donde efectivamente pues también ahí se establece cuál es el estándar en materia de impacto ambiental, y bueno, también el caso de Nicaragua. Entonces son esos 3 casos que, si bien es cierto no los mencionaron en la sentencia, sí influyen, digamos, dentro de los precedentes a nivel internacional que deben revisarse pues para hacer una argumentación con respecto en materia de impacto ambiental. Ahora, hay un punto que también yo quisiera tomar, y Hilda y Javier, me toca, estarán de acuerdo, que una vez que superamos el problema o el tema o tenemos elementos de interés legítimo ambiental, pues lo que nos interesa es irnos al fondo de la controversia. ¿Hay o no hay un daño? ¿Cómo probamos el daño? Y si lo acepta el juzgador, o sea, juzgador de primera instancia, Suprema Corte o colegiado. Ese es también o sea, porque nos estamos quedando a veces en el primer round y no vamos al fondo y digan, sí hubo un daño, y entonces la manera de repararlo es esta, o de no repararlo, porque también hay una mea culpa, la primera sala, decir, bueno, llegué tarde con lo de la suspensión, pero ahora vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? O sea, es también a veces un pragmatismo judicial, un realismo judicial, decir, bueno, pues tienes que tomar decisiones a pesar de que tú no otorgaste la suspensión provisional ni la suspensión definitiva. O sea, tienes que asumir las consecuencias de no haberlo decidido de la forma precautoria, ¿no? O cautelarmente, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto. Gracias. Muchas gracias. Pasamos con la siguiente pregunta. Comenta Marisol H. Dice, no he leído el engrose, pero la Corte se ha pronunciado sobre la falta de coordinación entre autoridades ambientales, por ejemplo, entre la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental y la opinión técnica que pudo haber emitido la CONANT. Yo al respecto recuerdo lo siguiente. En el caso de la soya transgénica, estamos hablando de estas decisiones de la segunda sala de la Suprema Corte de 2015, de noviembre de 2015, sí hubo un referente a esta situación por el tema de la evaluación que se hace. Se pide las opiniones técnicas de muchos de los organismos, ¿no? En este caso, por ejemplo, de CONAMP o de los gobiernos municipales y demás. Entonces ahí hay un referente expreso a esta situación de sí poder garantizar la participación de los otros órganos durante los procesos de evaluación. Estoy recordando que también hay una controversia constitucional ya también vieja del municipio de Tlapacoya, en Veracruz, donde se echó abajo unas autorizaciones de impacto ambiental por no garantizarle su derecho a participar en el proceso al ayuntamiento, que valdría la pena que se le echara un ojo. Y en este caso de la soya, decir que uno de los efectos de todo ese litigio fue que la Semarnat modificara su reglamento interior de tal forma que las opiniones que antes decían que eran vinculantes, las opiniones de estos organismos que eran vinculantes para la toma de decisión de la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental, ya no lo fueran, ¿no? De tal manera que no hubiera este problema. Y eso pues bajó el estándar de protección del derecho al medio ambiente sano, y esa es una cosa que hasta la fecha se mantiene bajo este estándar, tristemente. Ok, bueno, también contestando a la pregunta de Marisol, yo creo que hay un tema sobre la prueba científica, y desafortunadamente solamente hay creo que un caso, es el caso Daubert en Estados Unidos, muy conocido sobre la prueba científica, pero aquí en México solamente en una sentencia ya de hace algunos años, donde se retoma, y entonces la opinión de la CONAM o la opinión de alguna dependencia especializada, es decir, cómo influye en la convicción que se genera durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, y si es o no ciencia
que fue uno de los temas que se manejó en otro caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el caso Don Diego. Dijeron, bueno, tú no puedes decir que no sin fundarlo y motivarla, pero si tú tomas un elemento de alguna autoridad especializada, también tienes que verificar que cumpla como un parámetro mínimo de ciencia. Y yo creo que a veces también hay las opiniones técnicas de la CONAM que cumplan con esos elementos mínimos digamos, de información científica o de reportes científicos, ¿no? Y por cierto, también aquí en el caso de Puerto de Veracruz, pues también hubo amicus curiae, expertos, o sea, especializados. Entonces también se cumple por parte de la quejosa con ese parámetro. Muchas gracias, maestro. La maestra Hilda también tiene la mano levantada. Sí, gracias, Enrique. Qué amable, ¿eh? Y un gusto estar aquí interviniendo y gracias por permitírmelo. Respecto de la pregunta de Marisol sobre la coordinación de las autoridades, yo quiero expresar algo que ha sido para mí muy difícil en el tema de la Laguna del Carpintero. Laguna del Carpintero tuvo como autoridades responsables no solamente a quien taló, que fue el Ayuntamiento de Tampico, sino también a la Semarnat y a la Profepa por sus omisiones. Y en el caso de la Profepa, por inclusive avalar la tala del manglar. Bueno, no importa, se dio la razón. El amparo tiene una limitación a diferencia de lo que son los juicios ante la Corte Interamericana, y esta limitación consiste en que las reparaciones todavía el día de hoy no son integrales, de manera tal que quienes cometieron estos actos que violentan la Constitución quedan sin ninguna sanción. Eso es un problema que yo he venido alertando en el sentido de que el amparo tiene que seguirse desarrollando. ¿Por qué? Porque gracias a esas autoridades y a sus omisiones suceden los daños ambientales. Al menos así fue en Laguna del Carpintero. Pero ahí no queda el problema. Eso ya es un problema por sí. El problema es peor aún porque la Corte al momento de decidir y de utilizar la información de las autoridades para su toma de decisiones, las pone a cargo de las reparaciones una vez que dicta una sentencia a favor. Y entonces vincula nuevamente a esas autoridades responsables impunes, y perdón que utilice esas palabras bastante duras, pero es la realidad, son autoridades ambientales impunes porque generaron el problema ambiental, y resulta que la reparación del problema, del daño, la pone nuevamente en manos de las mismas autoridades que ocasionaron el daño. Es el caso de Laguna del Carpintero. Gracias a que Conavio tuvo una intervención importante, fue posible, en primera parte, determinar que hubo el daño. Coadyuvó muy bien Conavio. Y en segundo lugar, coadyuvó de una manera excelente para la propuesta del proyecto de restauración. Pero en el momento en que termina y se aprueba el proyecto de restauración y la ponen en manos de las autoridades ambientales, estamos otra vez en el mismo problema en esta etapa de ejecución de la sentencia de amparo de Laguna del Carpintero. Y no sé si tendrán el mismo problema, espero que no, en Veracruz, pero yo he sentido un cambio muy drástico desde que vino este cambio en la Semarnat y en estas autoridades ambientales actuales, donde no hay ninguna atención, no hay ningún seguimiento, y ya han pasado todos estos años desde que tengo la sentencia de Laguna del Carpintero con muy pocos avances. Los que existen son gracias a que ha habido voluntad del municipio de Tampico. Pero esta misma irresponsabilidad de las autoridades ambientales en no poner atención en la prevención, que es su trabajo, es la función que tienen, son las garantías, son estas garantías institucionales para la protección del derecho al medio ambiente sano de todas las personas en México. Y estas que fallaron, pues resulta que nadie las modificó, siguen fallando. Y creo que de una manera más fuerte ahora que estamos en la etapa de reparación. Entonces, pues yo le seguiré apostando al Poder Judicial de la Federación para que así como, digamos, determinó que hubo esas omisiones y esas malas actuaciones, pues tenga ahora la capacidad a través del amparo, a través de la ejecución del amparo, de poder lograr
un cumplimiento de la sentencia, que yo creo que ahora ese va a ser el gran reto y me imagino que así va a ser también en el caso de Veracruz. Aquí seguimos todavía dando la batalla, pero con un cierto grado de frustración, porque pues las mismas autoridades que no cuidaron el medio ambiente, pues son ahora las que tienen que supervisar la restauración. Yo lo estoy viendo, Hilda, desde otro, bueno, desde el mismo ángulo, pero conectando los tres casos, incluyendo Tren Maya. Es decir, a ver, bueno, en el caso Laguna Carpintero, la culpa de la Semarnat o del gobierno federal fue mínimo o pequeño. Estoy asignando un valor. La responsabilidad en el caso Puerto de Veracruz fue intermedio porque hablaron de 14 millas. Y mi pregunta iría enfocada al tercer caso. ¿Cuál es la responsabilidad cuando desde el gobierno federal ejecutaste la obra, no lo hiciste con la mía y conste que le estoy asignando un valor a, o sea, ya resolvimos el primer problema que era interés legítimo en materia ambiental, ya estamos como que entrando al tema del daño ambiental en este segundo caso y la pregunta es, y en el tercer caso, ¿cómo resolveremos el tema de responsabilidad patrimonial del Estado o simplemente responsabilidad administrativa por no haber hecho lo que tenían que haber hecho en un tercer caso, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos conectando los precedentes anteriores, proyectándolos a casos futuros? Definitivamente, pero también me gustaría escuchar a mi tocayo a ver qué opina. Muchas gracias por esa interpelación. yo les iba a contar, miren, yo tengo varias resonancias de todo esto que se ha puesto Taylor y el tocayo al respecto. Decirles que sobre el tema de la prueba, creo que por lo menos desde el tema de la oficina, desde el SEMDA, para nosotros el poder buscar probar el caso y poder ir como bien preparados para estas batallas es algo que hemos estado haciendo. Pero eso no es posible en la gran mayoría de los casos. Y por eso está el principio precautorio y por eso está esta necesidad de la reversión de la carga de la prueba. Entonces necesitamos que el amparo, como estaba diciendo, en verdad sea ese recurso efectivo a que está llamado. Y en materia de ambiental está clarísimo que el que tiene que probar es el que está en mejores condiciones de hacerlo. Y eso o es el tercero interesado o es el poder judicial el que puede hacer las pruebas, ¿no? Entonces, o la autoridad administrativa que se le pida hacer estas cosas. Entonces, eso me parece que es una cosa que necesitamos seguir empujándolo y argumentándolo desde aquí. Ahora, sobre el tema del daño también, yo también pienso que uno de nuestros deberes es seguir argumentando desde el riesgo, porque si entendemos el riesgo, no podemos construir otro tipo de casos, podemos obligarles a evaluar el tema de los daños y hacer como estas pinturas como mucho más largas en el tiempo, ¿no? Miren, ¿qué pasa, por ejemplo? Imagínense un caso de explotación de hidrocarburos por 30 años, ¿no? O sea, ¿cómo documentamos ese daño, ¿no? O sea, ¿cuáles son los daños a la salud? O sea, hay toda una reflexión cuando miramos esto desde la perspectiva de largo plazo, mediano plazo, que esos son los asuntos ambientales, ¿no? Entonces, cuando el tocayo ahorita hace esta reflexión de daños leves, medianos y graves, lo primero que me vino a la mente fue el papel del juzgador. Y decirles, en este caso, en la ampliación del puerto de Veracruz, estamos en un lío porque el juez de distrito quinto no quiso conceder la suspensión. Y como no concedió la suspensión, nos metimos en un galimatías de cuando llega la corte a dictar su sentencia, pues de que tenemos la mitad de la obra construida, ¿no? Afortunadamente no la han acabado y había una pregunta sobre eso que ahorita trataré de contestar en unos momentos más. Pero entonces está el tema de la medida cautelar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que esos juzgadores tomen esas decisiones que nos permitan llegar a tener sentencias que en verdad puedan reparar los daños, que puedan prevenir los daños? Entonces ese es un punto medular. Y luego otra cosa que les iba yo a contar, yo hago mucho eco de lo que dijo Irla, de esta insatisfacción de obtener grandes sentencias que no pueden ser ejecutadas. El SEMDA acompañó a la tribu Yaqui en contra del acueducto Independencia y acompañamos a las comunidades mayas en contra de la soya transgénica. Y déjenme decírselos así, franca y lisamente, como lo dijo
Lady Pech, que es una defensora maya del territorio, nos dijo, oigan abogados, oigan abogadas, ¿cómo es eso de ir a la Suprema Corte de Justicia, ganar una sentencia y no ganar nada? ¿No? Y no ganar nada. Porque es lo que está diciendo Hilda, ¿no? O sea, al final del día el tema de la ejecución de la sentencia vuelve a quedar en las mismas autoridades que tienen cero voluntad o cero recursos, ¿no? Entonces ahí hay un tema muy importante, y en el caso del puerto de Veracruz, si ustedes ven el proyecto original del ministro Carrancá, el único efecto era déjese insubsistente las autorizaciones y vuélvase a evaluar. Y entonces cuando tuvimos audiencias con las otras ministras y ministros fue, oiga, la sentencia está muy buena, la parte considerativa, pero los efectos nos van a meter en un galimatías donde además no tenemos ni una posibilidad, no hay ninguna rendija por donde podamos cambiar la suerte de este caso, ¿no? Y para eso estuvo Laguna del Carpintero. O sea, Laguna del Carpintero por lo menos abrió la puerta de autoridades coadyuvantes y metió esta idea del programa de trabajo. Entonces fue, oiga, por lo menos queremos esas dos cosas, ¿no? O sea, eso ya quedó ahí probado. Si no nos dan eso, nos van a meter en esquemas como la sentencia del Acueducto Independencia, que es de 2012-2013, y a la fecha no está cumplida, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, y esto se los cuento también como abogado litigante, que se lo escuché alguna vez, creo que al ministro Cosío, que es muy importante que cuando construyan sus niveles de garantías, sus demandas de garantías, puedan dedicar un pequeño apartado a cómo es la reparación. O sea, que cuenten, según el caso, según su opinión experta, cómo es una reparación ambientalmente adecuada, culturalmente adecuada. Porque si no hacemos eso, se los estamos dejando a su imaginación, y ellos no están, o ellas no están para eso, ¿no? Entonces ayudaremos mucho si podemos contribuir a esta discusión, porque ahí está la parte mágica de las sentencias, ¿no? O sea, hacemos todos estos procesos porque queremos reparación del daño, porque queremos prevenir el daño. Entonces démosles a los juzgadores mayores herramientas para esta toma de decisión tan trascendente. Listo. Pues Enrique, tú nos vas diciendo, porque si no, aquí nos vamos a quedar toda la tarde. Muchas gracias, maestro. No sé para cuántas preguntas más nos den espacio ustedes. Yo no tengo problema, pero también mi tocayo. Sí, igualmente. Pues Enrique, mira, me siento en disposición de mantener esta conversación. En principio habíamos dicho que hasta las 6:30, entonces nos quedarían algo así como 12 minutos. Y si se requiere más, yo estoy dispuesto a estar unos 15 minutos o 10 minutos más. Entonces, Ok, maestro. aprovechemos el espacio. Aprovechemos. Va la siguiente pregunta. Dice el licenciado Juan Manuel Lozano Rodríguez, ¿existen peritajes internacionales sobre las zonas en mención? Contarles sobre esta pregunta me parece muy relevante, que para hacer el peritaje, el peritaje sobre impacto ambiental, sobre el riesgo que implicaba la fragmentación del proyecto, eso lo hicimos en colaboración con una organización internacional que se llama ILO. Ellos tienen un equipo de científicos y con ellos recurrimos para pedirles esta ayuda, ¿no? Nosotros no teníamos ese saber, teníamos una alianza pues con ellos muy antigua, y sabíamos que ellos sí estaban en posibilidades y a ellos les pedimos. Entonces, sí, para el peritaje de fragmentación acudimos a esta organización internacional, y como también el tocayo contó, eso no tiene que ver con peritajes, pero sí para el tema de los amicus hubo una solicitud de ayuda de que se pudieran pronunciar a estas organizaciones que tienen trabajo regional, como es AIDA, como es Air Justice, como es SEGIL y otras tantas, ¿no? O sea, creo que esa es una parte muy importante de que pueda ocurrir en los casos, porque además le manda un mensaje claro a las personas juzgadoras de que el asunto es de conocimiento internacional y que se espera que puedan resolver y proveer bajo el estándar más alto de protección. Entonces, esa es una estrategia que yo ampliamente recomiendo sea utilizada por ustedes.
Aquí yo también quería, bueno, hacer referencia a que generalmente lo que leemos es la sentencia, ¿no? Leímos la sentencia del 307, diagonal 2016, leímos la sentencia del amparo 54-2021, pero no leemos ya, porque no son públicas, pues las decisiones o resoluciones sobre el cumplimiento. Y eso no es un reclamo ni para Isla ni para mi tocayo. Es un reclamo precisamente a veces del juzgador decir, bueno, aquí también tienes que decir qué vas a hacer o qué hiciste. O sea, le di carpetazo, bueno, pues ahí está la decisión pública y se puede entonces evaluar la decisión judicial con respecto de lo que tú decidiste y es transparente. Y esto también, digamos, Escazú también es lo que dice, tiene que haber una sistematización de las decisiones ambientales para que entonces en nuevos casos puedas entender cómo se hizo el cumplimiento en Laguna de Carpintero, cómo se hizo el cumplimiento en Veracruz y cómo hipotéticamente podríamos hacer la remediación o la solución de Tren Maya en tramo 5, ¿no? Y es un ejemplo, ¿no? Ok, maestro, muchas gracias y gracias a ambos ponentes. La siguiente pregunta es de la licenciada Luna Aldeco. Dice, otra pregunta, con lo del acuario tengo una duda. ¿Qué obligaciones y diferencias tiene la Procuraduría del Medio Ambiente de Veracruz, PMA y Profepa? ¿La PMA no debió haber solicitado la documentación adecuada para las ampliaciones? No, la PEMA no tenía competencia alguna en este asunto, todo fue competencia federal. En todo caso, Profepa tenía algo que ver, ¿no? O sea, contarles, y ahí sí, y no sé cuál sea su experiencia, pero yo les cuento la del SEMDA. La evaluación de impacto ambiental es un instrumento rector eh, para evaluar el riesgo, prevenir los daños al medio ambiente. Y los estados, o sea, por la LEGEPA, tenemos que los estados también tienen sus propios procedimientos de evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con sus atribuciones, ¿cierto? Entonces, lo que hemos visto en la experiencia de la oficina es que pues el estándar es muy distinto, empezando porque muchos de los estados no tienen gaceta ecológica o algo parecido. Entonces no hay manera de que las personas se enteren, a menos de que tengan la suerte de pararse en la oficina de la Secretaría del Medio Ambiente y ver los estrados y de que por casualidad tengan ahí impreso algo que se llame Gaceta Ecológica y vengan los proyectos que están evaluando, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión. La segunda cuestión que vimos en la ampliación del puerto de Veracruz es el tema de las canteras. Y les voy a decir cuál es el asunto. Las canteras no puedes construir un puerto si no tienes escolleras. Las escolleras son estos brazos de piedra que hacen o crean una bahía, con lo cual se puede resguardar a los navíos, ¿no? Y entonces, pues uno necesita muchas canteras para sacar un montón de piedra. No puede ser además cualquier piedra, generalmente se requiere una piedra muy especial, que es la roca basáltica, es muy dura. Entonces, en este caso, lo que sí pasó, y aquí hubo una conexión con la PEMA, es que primero intentaron sacar piedra basáltica de la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, que también es federal y por tanto era competencia federal. Se armó tal escándalo que sí les dieron la autorización de impacto ambiental, pero se las dieron muy atemperada, ¿no? Querían 12 millones de metros cúbicos de piedra, les dieron 2. Total que no se atrevieron a usarlo y que, por cierto, esto es paréntesis, indebidamente alguien se dio esa autorización de impacto ambiental para el Tren Maya y se llevaron ya el cerro para que el Tren Maya tuviera roca basáltica. Siendo que además, en cumplimiento de ejecución de sentencia, esa autorización de impacto ambiental ha quedado insubsistente. Pero bueno, regresando. Entonces, como no se atrevieron a sacar la piedra de ahí, se fueron a la competencia y atribución estatal. Y entonces empezaron a abrir en Actopan un montón de canteras de piedra para llevárselas al puerto, que no era de competencia federal y donde nosotros presentamos las denuncias respectivas y donde la Procuraduría del Medio Ambiente Estatal dejó mucho que desear, ¿no? Y un poco hasta lo que salió fue que había que la Procuraduría era una especie como como de extorsionadora, ¿no? No estaba clara su competencia, pero te daba ya el permiso para que no te llegara Profepa.
Entonces, sí decir que hubo este cruce de competencias, que hubo este tema de la PEMA como institución que justificó o avaló el que se pudiera llevar piedra de roca basáltica hacia la ampliación del puerto de Veracruz, y que, por tanto, y en elección de la oficina, es como muy importante para ustedes, abogadas, abogados, que trabajan en estos casos, que puedan tener un monitoreo también de las evaluaciones de impacto ambiental que hacen los estados, porque ahí es donde sucede, pues muchas veces, los detalles finos para la implementación de estos proyectos que uno asume que son federales y que no son del todo federales, ¿no? Listo. Muchas gracias. Pasamos esta sería, por cuestiones de tiempo, la última pregunta. Dice, ¿hay más litigios sobre el caso o el cumplimiento de la sentencia? En la ONG donde trabajo nos gustaría presentar un escrito de amicus curiae para la protección de océanos y sus elementos. Perdón, no dije quién la hizo, es el licenciado Javier Ruiz. Perdona, Enrique, ¿puedes repetir la pregunta de Javier? Porque una cosa es un amicus sobre el tema de los océanos y tal vez necesitamos un poco más de información de eso. Y la otra es si hay otros litigios en relación con lo de la ampliación del puerto de Veracruz. Sí, él pregunta, la pregunta definida es, ¿hay más litigios sobre el caso o el cumplimiento de la sentencia? No, Y entonces, ya él comenta después que a él donde trabaja le gustaría presentar un escrito de amicus curiae para protección de océanos y sus elementos, pero es comentario. La pregunta es si hay más litigios. sobre la ampliación del puerto de Veracruz, no hay más, pero ha habido varios. O sea, eso sí hay que decirlo, ha habido muchos y varios litigios, empezando por el tema de la desincorporación de la Bahía de Vergara de la protección de la categoría de ANP, ¿no? Y ha habido por lo menos otros 2 amparos. Y ha habido también, y el caso ha llegado a instancias del Sistema Universal de Derechos Humanos, porque, por ejemplo, hay una cosa que también les recomiendo analizar cuando se tratan de áreas naturales protegidas, que es si la autoridad responsable, en este caso la CONAMP, está llevando una administración efectiva, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tenemos un área natural protegida que solo tiene decreto, que no tiene programa de manejo, que no tiene personal, que no tiene presupuesto, o que si teniéndolos, solo tiene la mitad del presupuesto, ¿no? Nos pasó con este parque, con el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Ellos para operar el parque necesitaban 8 millones de pesos y tenían 4. Entonces, ¿qué significa que tengas 4? Puedes operar, puedes sacar las lanchas, tienes combustible, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, pues, muy relevante de poder diseñar estrategias, Javier, que hiciste la pregunta, que puedan ser versátiles, ¿no? O sea, está el ámbito nacional, sí, pero también muchas veces puedes iniciar otros procesos como estas comunicaciones a relatores de Naciones Unidas, como son las peticiones a sistemas interamericano y universal de derechos humanos, ¿no? O sea, que aprendamos a movernos en estas distintas posibilidades que uno tiene, o incluso presentar una petición a la Comisión de Cooperación Ambiental, ¿no? Que eso también ha valido la pena intentar ese tipo de acciones. Por ejemplo, una petición ciudadana a la Comisión de Cooperación Ambiental en 97 significó la cancelación de un proyecto de muelles de cruceros y la constitución del Parque Nacional Sistema Arrecifales de Cozumel. Entonces, como este deber que tenemos como abogados y abogadas de poder diseñar estrategias que puedan ayudarnos a resolver el problema que queremos enfrentar, y reconociendo que los problemas son complejos, ¿no? Entonces también aquí no se requiere solo de conocimiento jurídico, necesitamos un diálogo de saberes, como decía el tocayo. Javier, lo último, decías un amicus sobre océanos. Pienso así, no sé bien de qué se trata, pero yo pensaría que deberías tocar base con una organización que se llama Oceana, que dirige Renata Terrazas, y que son, en mi opinión, una de las personas y organizaciones que más saben sobre temas de mares en este país. Quisiera comentar el tema también de amicus curiae desde 2 ángulos. Uno es
el amicus curiae especializado, o sea, una opinión experta, y yo creo que, como tú dices, pues tiene que tocar base con una ONG. Hay ocasiones en que el amicus curiae puede decir qué opina la comunidad fulana de tal, y entonces eso es un amicus curiae con un estándar mucho más bajo, que no tiene tantos requerimientos técnicos, pero eso no elimina que cuando se presenta el amicus curiae, pues el juzgador diga, ¿lo acepto o no lo acepto? Porque partamos de la premisa de que no hay un interés jurídico legítimo y entonces estás compareciendo como amigo de la corte y le presentas el documento. Y entonces, si es una información que pueda ser relevante o que sea valiosa para el caso, entonces la acepto. Entonces, el uso del amicus curiae creo que tiene todavía bastantes aristas, inclusive nos daría ahorita para otra conferencia de qué cosas se puede hacer en un amicus curiae, pero o qué cosas no se pueden o no se han alcanzado con el amicus curiae, pero bueno, creo que estamos abiertos luego a eso, a que platiquemos con Enrique, pero yo creo que eso es interesante, yo lo he ido descubriendo a través de, pues, peticiones de transparencia e ir encontrando cuándo han funcionado y cuándo no. Y como comentabas tú del ministro José Ramón Cosío, él también ha explorado cuando en una amicus curiae se introduce información al proceso, pues tampoco ellos pueden decir yo la introduzco porque sí, ¿no? Sino también ellos tienen que encontrar una justificación como ministro ponente, pues para darle una incorporación al proceso. Yo creo que también es importante ese punto, ¿no? Yo tengo digamos, una última pregunta que yo quisiera hacerle a tocayo, es ¿qué quedó fuera? O sea, me refiero de lo que tú veías de Laguna de Carpintero cuando viste la sentencia Puerto de Veracruz, dicen, ¿qué quedó fuera? O sea, ¿qué te hubiera gustado ver en el segundo caso, en tu caso, y que habías visto de Laguna de Carpintero? Esa sería mi pregunta. Buenísima pregunta, tocayo. Y sabes que voy a contestar un poco como ya dije, porque fue una especie de regalo de Reyes. Decirles que salió el proyecto del ministro Carrancá en diciembre y bueno, en la oficina lo leímos, lo releímos. Tuvimos todavía una de las audiencias y por fortuna, por ahí del 3 o 4 de diciembre, Air Justice y AIDA presentaron sus amicus, con lo cual se nos dijo que se iba a aplazar la decisión y con lo cual dio tiempo además de que acabáramos de tener las audiencias que faltaban. Entonces o sea, hicimos un ejercicio bien interesante como de analizar qué habíamos estado discutiendo en estos espacios que conceden las ministras y los ministros y qué faltaba, ¿no? Y cuando hicimos ese ejercicio pues falta Laguna del Carpintero, pero falta el tema de los efectos del carpintero. Entonces, en las audiencias que nos faltaban pusimos como mucho empeño en discutir los efectos y decir que eso era lo que queríamos que se tomara en cuenta. O sea, si lo de... O sea, Laguna del Carpintero estuvo al principio y al fin, porque digo al principio porque cuando nos desecharon la demanda de amparo, cuando logramos que nos reincorporaran y luego salió la corte diciendo que los servicios ambientales acreditaban el interés legítimo, dijimos, bueno, aquí somos, esto por lo menos nos va a garantizar llegar a audiencia constitucional y que no haya sobreseimiento, ¿no? Y luego vino el tema de los efectos, y el tema de los efectos, le estaba yo contando, fue vísperas, o creo que justo fue el 5 de enero que tuvimos esta reunión, donde pudimos hacer ver que necesitábamos estas dos condiciones, necesitábamos autoridades coadyuvantes y que necesitábamos un programa de trabajo que permitiera alojar recursos públicos, que permitiera llamar a Ramsar, porque aquí déjenme decirles, CONAMP nos había dicho desde hacía mucho tiempo que, porque ellos son el punto focal ante Ramsar, nos dijo, nosotros ni de broma le vamos a hablar a Ramsar.
¿no? Entonces, con esto de la autoridad coadyuvante, pues ya quedó que pues les buscas porque les tienes que buscar. Y luego quedó esta idea del programa de trabajo, que es que haya dinero público, que haya recursos públicos que nos puedan ayudar a la reparación, porque la decisión de la Corte no decía nada de reparación, ¿no? O sea, ¿y qué hacemos? ¿Cómo honramos la memoria de los arrecifes sepultados? O sea, ¿cómo 10,000 años de historia, o sea, 10,000 años de historia son borrados en un par de meses por un dique seco y unos bulldozers? O sea, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo eso pasa? Entonces, si algo hizo Laguna del Carpintero fue ayudarnos a honrar la memoria de estos ecosistemas ahora desaparecidos, por lo menos de Punta Brava al norte, y darles un lugar, ¿no? De que esto de que no vuelva a pasar. Nos ayudó enormemente con el tema de meter actores, por lo menos que no habían participado en todo el pleito de 10 años, y nos ayudó, y eso fue maravilloso, en el tema del interés legítimo, ¿no? De tal manera que hoy día, el caso que ustedes presenten, ustedes tienen armas para que no les desechen, ¿no? Como a nosotros, que les digan que ustedes les están tomando el pelo. Entonces creo que Laguna del Carpintero en ese sentido fue importantísimo para este caso ahora. Gracias por esa pregunta, tocayo. Ya no va a ser la pregunta que quisiera hacerle a Hilda, la dejamos para otra, pero la pregunta es, Hilda, si tú estuvieras en este caso, pues ¿qué te hubiera gustado para precisamente, o sea, tú tuvieras la sentencia de Javier y qué te hubiera gustado para Laguna de Carpintero, al revés? Pero eso lo dejamos como abierto, ¿no? O no sé cómo andemos de tiempo, Enrique. Pues No, mira, ya está hecha la pregunta. Adelante, maestro. Pues sí, la vamos a dejar gracias. esperada, ¿verdad? Gracias, Enrique. Muy brevemente, la verdad es que es un caso, todo un reto, sobre todo en la parte del cumplimiento, de la reparación. Yo creo que aquí ya se establecieron las bases, don Enrique, para que se plantee una conferencia, una serie de conferencias sobre el cumplimiento de las sentencias emblemáticas en materia ambiental. Yo creo que debe ser un tema para incluso medirnos, ¿no? La eficacia del derecho, aún en este tiempo donde ya tenemos un diálogo jurisprudencial, donde ya tenemos este avance aparente. Yo creo que sería muy bueno evaluar con las sentencias emblemáticas, sabemos que hay muchas otras, pero a lo mejor con esas empezar y decir, bueno, ¿qué tan cumplidas están estas sentencias? Yo creo que ahí hay digo, de lo que has estado hablando aquí, creo que me imaginé esa sesión donde se pudiera hablar de ello. Y lo segundo que yo quisiera decir, no sé si coincidan los dos Javieres con esto, que yo creo que hay un tema que está el elefante en el centro de la sala. Voy a decir desde mi punto de vista y ojalá coincidamos. Para mí hay un tema de violaciones estructurales en materia ambiental. De nada nos está sirviendo, o bueno, sí sirve, desde luego, no quiero ser tan negativa, pero si nosotros revisamos lo que ha estado pasando en estos casos en que se demandan, que llegamos hasta incluso a la Corte, reclamando las violaciones al derecho al medio ambiente sano, nos vamos a encontrar recurrentemente violaciones estructurales. Y aquí cabe desde el trabajo preventivo y las limitaciones de esas instituciones ambientales que se le han venido recortando personal, que se le han venido recortando presupuesto, que se han venido siendo objeto de despidos de gente que tiene todo un bagaje, toda una historia de entrega al tema ambiental, el tema de incluso las políticas públicas que se están implementando, estos decretazos, etcétera. Y yo creo que esto de las violaciones estructurales ya debería ser un tema en México, con miras a este gran tema de la crisis ambiental, con el cambio climático a la vista, y de la mano con algo que por ahí mencionaron los dos, que es esta dimensión objetiva del medio ambiente. Es decir, tenemos que empezar a explicar que no es que la naturaleza tenga derechos. Estoy totalmente
digamos, no coincido con esta postura, sino más bien, yo creo que los derechos humanos tienen esta doble dimensión. Y ya lo dijo también la Corte Interamericana y ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia. La dimensión objetiva del medio ambiente es el valor que la naturaleza tiene en sí mismo y que forma parte de ese derecho al medio ambiente sano. Y que precisamente estas instituciones ambientales están orientadas desde el Estado mexicano, desde la Constitución mexicana y desde el Estado mexicano, para asegurar ese valor que tiene el medio ambiente en sí mismo. Me parece que nos hace falta hablar no solamente de las violaciones estructurales, sino también de la doble dimensión de los derechos humanos, para no equivocarnos en la teoría jurídica. Me parece que yo no sería de las que hablaría de los derechos de la naturaleza, sino más bien de esa doble dimensión que es por donde nuestra Corte ha ido construyendo. Esa doble dimensión, la objetiva y la subjetiva. Y explicar un poquito más para ir orientando al foro jurídico a esta construcción que ya está en nuestros criterios, ya está en nuestra Constitución, y es solamente irlo empujando hacia donde debería de ir. Y si lo empujamos hacia allá, vamos a avanzar en combatir estas violaciones estructurales y en proteger de una manera más efectiva el medio ambiente. Y bueno, aquí hay tema para otras 3 horas. Te tengo una buena noticia, Hilda. Ya presenté un caso donde ya alegué la violación estructural, pero ya les contaremos después. Con mucho gusto. Será un honor contar con la participación nuevamente de todos. Ha sido una mesa excelente y pues voy a ceder el uso de la voz a la directora, la licenciada Livia Zulema González, para despedir este evento. Muchas gracias. Quiero agradecer muchísimo a nuestros ponentes esta tarde, también a la maestra Hilda, muchas gracias. Qué comentarios tan interesantes. De verdad que es muy formativo, que es un lujo para nosotros poder escucharlos. Efectivamente, para el foro jurídico, para los operadores que trabajan en este tema tan importante, que se ha vuelto de verdad vital. Nosotros que veíamos todo el cambio climático como tan lejano a nosotros, tan ajeno, lo tenemos encima, lo tenemos ya afectándonos día a día en ciudades tan importantes como Monterrey, por ejemplo, que es la ciudad con el ingreso per cápita más alto en el país, no tienen agua. O sea, no hay dinero que pueda comprar estos recursos naturales. Entonces, estos temas son súper interesantes, súper importantes, y les agradezco a todos que nos hayan compartido sus experiencias, todas estas situaciones que han sido un éxito, algunas no han resultado tan bien, y bueno, hay que seguir buscando la manera de llegar a donde queremos llegar, pero que nos hayan compartido todo este trabajo que han realizado y los resultados que han obtenido, la verdad es que ha sido muy enriquecedor para todos nosotros. Quedamos muy agradecidos con ustedes. Seguramente haremos muchas más reuniones como esta, si ustedes nos permiten invitarlos nuevamente. Y bueno, estaría mucho mejor que ya pudieran estar en la sede, que ya parece que estamos volviendo en esta parte un poco a la normalidad. Así que por lo pronto les hacemos llegar virtualmente este reconocimiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica y en especial de la Casa de la Cultura Jurídica en León, les hace llegar por haber estado con nosotros participando esta tarde en nuestra mesa de análisis Derecho Humano, un Medio Ambiente Sano, y haciendo comentario y análisis de la sentencia de amparo en revisión 54-2011, relativa a la ampliación del puerto de Veracruz. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, que estuvo participando. Quedamos siempre pendientes de estar nuevamente con ustedes, pues que tengan muy linda tarde, que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Un abrazo a todos hasta donde quiera que estén. Nos vemos muy pronto. Gracias. Hasta luego, gracias. Excelente, Javier y Javier. Excelente. Muchas gracias. Excelente tarde. Gracias por tan abundante y complementaria participación de nuestros conocimientos. Un abrazo hasta donde se encuentren. Gracias.
Les recuerdo a nuestros usuarios, no olviden pasar lista en la liga. Les vuelvo a poner aquí en el chat la liga, por favor. Y en unos minutos más cerraremos la sesión de Zoom. Nada más les damos oportunidad de capturar sus datos en la liga de asistencia por si no lo han hecho. Y en aproximadamente 15 días hábiles podrán estar descargando su constancia y les vamos a compartir por medio de correo electrónico la liga para que también vean ahí la grabación de esta excelente mesa de análisis. Muchos saludos y excelente tarde a todos.